Si tú vives en California o casi ya en cualquier parte de los Estados Unidos, es seguro que alguna vez te has topado o has visto una casa con el estilo llamado Craftsman. Desde el exterior, las casas se ven tan resistentes como la fuerza de su nombre lo indica. Un estilo artesanal y fuerte. Muy fácilmente cualquiera de nosotros podemos estar caminando por una calle repleta de estas estructuras que se han vuelto ya tan populares en los Estados Unidos. Hace tiempo pasé por un distrito histórico en Pasadena, California, delimitado en una esquina por un Domino's Pizza y en la otra esquina un 7-Eleven. Y justamente ahí me encontré un paraíso, el paraíso de los bungalows o las casas estilo Craftsman. Este tipo de casas que son comúnmente llamados aquí en Estados Unidos bungalows, y en particular los bungalows Craftsman, se han vuelto súper populares en lugares tan remotos como Raleigh, en Carolina del Norte, hasta Seattle, en el estado de Washington. Esta fiebre por el estilo de casas Craftsman se dio gracias a la fusión de la filosofía de artistas socialistas y la producción en masa de las fábricas. En este video quiero pedirte que me acompañes a descubrir de dónde viene toda esta tendencia de estilo de vida en Estados Unidos. No te olvides suscribirte y dejar un like. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Oh, y por cierto, no te olvides de darte una vuelta por este sitio web llamado Watchwind, donde encontrarás muchísimos relojes de todas las marcas y con precios muy económicos, desde $15. Recuerda ingresar el código Jaque Mate en tu carrito de compras para obtener un 10% de descuento en tu próxima compra. Watchwindstore.com. La definición de una casa Craftsman es muy confusa. He estado estudiando cosas desde 1900 y creo que podemos iniciar con este señor de aquí que se llama Gustav Stigler. Él es el fundador del movimiento de Craftsman's Movement. Las casas normalmente son de altura baja, de 1 o 2 pisos máximo. Son anchas y tienen techos en los porches de las casas. Las casas en los años 1900 o finales del siglo XIX venían con un estilo que le llamaban victoriano, en honor a la reina Anne, Queen Anne, que fue muy común a fines del siglo XIX. Estas casas victorianas, como puedes ver en la fotografía, tienen torres, alrededor de 3 o 4, y tienen un porche envolvente, o sea que el porche va alrededor de la casa. Tiene todo tipo de adornos y ornamentas. Esto las hace mucho más grandes y mucho más caras. Puedes ver la diferencia del tipo de casas que hay en Estados Unidos. Cuando comparas una casa que está del lado este del país, por ejemplo en New Orleans, las casas allá son estilo shotgun, así como ves en esta fotografía, como su nombre lo indica, son pequeñas y bajas, pero también son largas y delgadas. Los interiores de las casas Craftsman son relativamente más abiertos, como este. Si te fijas bien, no hay pasillos largos y todos los espacios están conectados entre sí. Los materiales usados son en la mayor parte del tiempo naturales y expuestos, pero siempre destacando los diferentes tipos de madera y piedras dentro de la estructura de la casa. Mira esto, por ejemplo, el interior ideal para una casa Craftsman podría mirarse más o menos así. Tienen características integradas en la estructura de la casa, como el asiento de la ventana y el piano integrado sobre la pared. Tiene vigas grandes en el techo donde puedes apreciar los materiales con que fue construida la casa y muchos detalles como las lámparas colgantes del techo. En pocas palabras, lo que te quiero dar a entender es que una verdadera casa Craftsman es simple pero bien equipada, con una construcción hecha con muchísimo cuidado y con atención a los detalles. Esto que te acabo de comentar desde luego hace que la construcción de este tipo de casas sea mucho más costosa, pero paradójicamente el movimiento de las casas Craftsman se convirtió en un movimiento para las masas. Todas las personas querían una y después no salió tan caro hacerlas. In the world of tools, there's only one true craftsman. Craftsman makes anything possible. Yeah. Para este punto del video quiero ser totalmente honesto contigo. Al momento de hacer el video,
Pensé que el nombre y el diseño de las casas Craftsman venían por las herramientas Craftsman que siempre encontrábamos en las Sears y posiblemente estén un tanto conectadas, pero en realidad este movimiento comenzó en un lugar completamente diferente. Te lo cuento. Mira estas hermosas sillas, son de la exposición en Londres llamada Crystal Palace en 1851. Esta exposición fue grandísima, mostraban ahí lo más nuevo y lo más avanzado artísticamente hablando. El movimiento conocido como Arts and Crafts, en español Artes y Oficios, nació como una respuesta o como un impulso para dejar de hacer estas sillas y empezar a hacer unas como estas, más sencillas, más limpias, más simples, no tan garigoleadas. El poeta, artista, textilero y socialista William Morris fue una de las muchas figuras de las artes y oficios o Arts and Crafts. Se convirtió en la pieza principal para el movimiento Craftsman en Estados Unidos después de su muerte. Increíble, ¿verdad? Un socialista. Este señor fue tan bueno con su arte que aún podemos ver sus diseños en papel tapiz de paredes en varias casas o centros comerciales. Podemos ver sus diseños artísticos en la parte posterior de una baraja de naipes hechas en China o incluso en las mascarillas que usamos para combatir la pandemia. William Morris siempre reaccionó contra la industrialización porque mataba o simplificaba el arte durante la revolución industrial. Él siempre estuvo a favor de la artesanía y de la belleza, y pues este señor inspiró a Gustav Stickley, que te comentaba al principio del video, y escribió planos para las casas Craftsman. Él, por ejemplo, creó esta silla para promover el movimiento de artes y oficios en Estados Unidos y al mismo tiempo promovió la revista llamada The Craftsman en 1900. Y clásico, como en todos los libros y revistas, el primer número incluía un prólogo donde se trataba la vida de William Morris y su carrera socialista, la cual se unía a su arte en el sentido de que un trabajador cualquiera podría perseguir la creación de la belleza, así como busca su alimento todos los días. En pocas palabras, las cosas mejores y bellas eran las cosas únicas. Los artesanos y gente de la industria encontró el valor de sus palabras con la calidad de sus trabajos, no como en el trabajo que hacen en las fábricas automatizadas. En otras ediciones de la revista Craftsman se promovieron muchos otros temas de arte, desde poetas hasta la reforma de fábricas o modificaciones en las fábricas para hacer todo un poco más artesanal. La revista en poco tiempo se convirtió en una forma de identificar a los artesanos y sus obras en los Estados Unidos. En poco tiempo, casas completas de estilo Craftsman empezaron a aparecer en la revista y fue tal la demanda que en 1903 se mostró cómo construir una casa Craftsman. La revista difundió recomendaciones sobre cómo construir correctamente una casa o bungalow estilo Craftsman. Con el tiempo, la revista publicó más y más planos de casas Craftsman. El objetivo siempre era adherirse a los principios de las Arts and Crafts, usar materiales naturales, construcción intencional para hacer una casa de baja altura y que tuviera un plano relativamente abierto e interconectado. Y así fue como Gustav Stickley unió todo esto de las casas al movimiento y lo llamó el movimiento Craftsman. Después, debido a la popularidad, le salieron signos de dólares estos planos, pero muchísimos dólares. La palabra Craftsman y bungalow en Estados Unidos se habían convertido en las palabras de moda y nadie controlaba esa marca, la marca de casas estilo Craftsman. Y entonces empezó la comercialización. Fíjate, encontré unos artículos de Janet Ower y Kim Hernández en donde mostraban cómo se comercializaban las casas o bungalows Craftsman en los suburbios de Seattle y Los Ángeles, donde alcanzó una expansión exponencial. A principios de los años 1900, la expansión y creación de nuevas ciudades necesitaba cientos de viviendas. El propio Stickley comenzó a vender planos de las casas Craftsman a los fanáticos de este estilo para que pudieran construir sus propias casas con sus propios obreros y contratistas. Y exactamente, las casas Craftsman surgieron de los planos de Stickley y de alguno que otro practicante de este peculiar estilo.
Pero la gran ventaja era que prácticamente cualquiera podría elaborar unos planos de este estilo y construir ese tipo de casas y ganar muchísimo dinero. En la ciudad de Seattle, un empresario llamado Jude Juho, Jude Juho, no era japonés ni asiático ni nada de eso. Él se dedicó a vender casas o bungalows craftsman sin ningún tipo de afiliación o relación a la belleza artesanal o a las arts and crafts. Su objetivo era hacer dinero, convertir en dinero el estilo craftsman. En Los Ángeles pasó exactamente lo mismo, donde la compañía Los Angeles Investment Company, una nueva firma de real estate, desarrolló extensas parcelas a lo largo de la ciudad con el estilo craftsman. Construyeron miles de casas muy prácticas y sencillas con la ayuda de muchas tiendas de madera y carpinteros. La firma Sears, en ese entonces el Amazon de la época, se unió también al movimiento de venta y pudieron vender más de 70,000 casas y muchísimos más artificios para estas mismas casas entre 1908 y 1940. Y desde ese entonces vendedores desde Portland hasta Topeka vendían planos para este tipo de casas, los cuales tenían un plano de planta y un estilo artesanal similar, pero sin Gustav Stickley o la filosofía de Arts and Crafts, haciendo que las casas fueran más baratas. En 1909, el New York Times publicaba artículos completos sobre esta tendencia, a la que llamaban como la combinación de lo más actual del poeta primaveral y el agente de bienes raíces. Y en 1920 la palabra craftsman era tan fuerte y popular que Sears la compró la palabra y la registró como marca en 1927. La pusieron en herramientas. Lo que empezó como un movimiento para un fabricante textil socialista se convirtió en una fiebre por ese estilo, donde diferentes tipos de estilos de casas capitalizaron el prestigio craftsman. Hoy en día hay dos formas de ver una casa craftsman. Una casa craftsman es una expresión artística de cada individuo, un toque personal para su casa, pero también puede verse como un salvavidas para aprovecharse de una tendencia y capitalizarla. Se puede ver de las dos maneras al mismo tiempo y eso para mucha gente es un paraíso, el paraíso de las casas craftsman. No te olvides suscribirte y dejar un like. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.